todos ustedes, bienvenidos hoy a la conferencia de prensa este 17 de octubre. Nos acompañan hoy en el presidio nuestra presidenta del IMEF, la ingeniera Adriana Berrocal González, el doctor Gabriel Casillas, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos, y su servidor Francisco Gutiérrez Zamora, del Consejo Técnico. Si les parece, pasamos con la ingeniera Berrocal. Gracias, Paco. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Creo que podemos empezar este día nublado, que no se antoja mucho andar en la calle, sino calientito en casa, supongo, con buenas noticias, porque estamos viendo que el crecimiento económico a nivel global se encuentra en su mejor nivel desde la crisis económico-financiera de 2008-2009. Lo estamos viendo en la revisión que hizo el Fondo Monetario Internacional a los pronósticos de crecimiento global, que los tenía en 3.5 y se fueron a 3.6% para 2007 y de 3.6% a 3.7% para 2008. La revisión pudiera parecer marginal, pero esta es la segunda ocasión que el Fondo Monetario Internacional lleva a cabo una revisión de sus pronósticos de crecimiento económico en los últimos 8 años. Esto se explica principalmente por un mayor dinamismo que se espera para las economías desarrolladas, ya que para las economías emergentes no se generan grandes cambios. Una de las grandes interrogantes a nivel global y que se discutieron en las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial el fin de semana pasado tiene que ver con que no se ha visto presiones inflacionarias relevantes en los países desarrollados, a pesar de que se han elevado las tasas de crecimiento de la economía global. En este sentido, en general lo que se ha visto es una política de estímulo monetario que está viéndose más discreta. En este sentido, el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que ha llevado 4 alzas a su tasa de 25 puntos base, es muy probable que de nueva cuenta eleve las tasas en diciembre, lo que situaría el rango de las tasas de los Fed Funds entre 1.25 y 1.50%. Algunas economistas de organismos internacionales y del sector privado, así como funcionarios de diversos ministerios de Hacienda y bancos centrales, piensan que el hecho de que no haya aparecido aún presiones inflacionarias de importancia no quiere decir que no vayan a aparecer. Y con la fortaleza que estamos observando en el crecimiento económico, el fenómeno inflacionario pudiera estar por comenzar. Inclusive se comenta que la gran magnitud del estímulo monetario y que se ha venido instrumentando por un tiempo tan prolongado ha generado burbujas que en la mayoría de los precios de los activos podemos ver en los principales mercados financieros. Otra de las grandes dudas dentro de los mercados financieros son las elevadas valuaciones de las empresas que generan la duda de si éstas se encuentran apuntaladas en el crecimiento económico global o si resultan de las políticas monetarias ultralaxas. Así, el hecho de que la fase de expansión del ciclo económico haya durado ya 8 años, por encima del promedio de 5 años, hace pensar a muchos analistas que la próxima recesión que está por acontecer y no ayuda a brincar soporte a quienes, por el otro lado, piensan que los niveles máximos históricos de los mercados financieros globales se encuentran reflejando la solidificación del crecimiento económico global, máxime ante el escalamiento de riesgos de carácter geopolítico. La baja probabilidad que asignan los analistas políticos a que el presidente de los Estados Unidos logre la aprobación de una reforma fiscal significativa, así como un esfuerzo de desregulación antes del fin de año, tampoco apoyan las valuaciones de los mercados bursátiles. En el plano internacional continúa la oleada de las corrientes populista, nacionalista y separatista que se propaga por todo el mundo, inclusive en las economías desarrolladas. El presidente Trump continúa adicionalmente amenazando al presidente de Corea del Norte por la instrumentación de pruebas de armas nucleares y misiles balísticos, privilegiando la agresividad sobre el diálogo y los canales diplomáticos.
Continúa también poniendo obstáculos a la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte mediante la propuesta de incorporación de cláusulas imposibles de aceptar para los demás países miembros. En cuanto a la economía mexicana, hemos visto indicios de que ha comenzado un proceso de desaceleración después del primer semestre que sorprendió a la mayoría de los analistas debido al dinamismo que se reflejó en un crecimiento de 2.3% a tasa anual. Algunos componentes del PIB han comenzado a reflejar menores tasas de crecimiento. Tenemos por un lado, dentro del sector industrial, la producción petrolera que continúa cayendo, mientras la industria manufacturera pues también ha demostrado alguna pérdida de su impulso. Sigue sorprendiendo la resiliencia del consumo privado, que se ha relacionado con la dinámica positiva que ha observado el empleo formal, en donde creemos que una parte del crecimiento tiene que ver con el número de empleados, que una parte importante del crecimiento del número de empleados registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene que ver con la formalización de empleos que fue propiciada por la reforma laboral. La creación del empleo en lo que va del año, de enero a septiembre, es de 812.292 puestos, que es el mejor crecimiento que se ha reportado desde que se tenga registro en periodos iguales. Ahí tenemos la tarea de seguir dando seguimiento al movimiento del empleo, particularmente a la formalización del mismo, así como a otros determinantes del consumo privado, para determinar si la sostenibilidad de la fortaleza que ha observado este indicador es factible en el largo plazo. Después de los sismos de septiembre, se puede decir que a pesar de las lamentables pérdidas de vidas humanas y destrucción de patrimonio e infraestructura, el impacto sobre el PIB será marginal. Esto se debe a que la destrucción de infraestructura per se no genera ningún cambio en el PIB. Es el número de días que la actividad económica se suspende la que dicta el posible impacto negativo. El ágil regreso a las actividades normales, la solidaridad de los ciudadanos y las empresas que se volcaron a comprar víveres y otros bienes para ayudar a atender la emergencia, así como los esfuerzos de reconstrucción, pueden brindar un impulso al PIB hacia adelante. En otros indicadores en este sentido positivo, tenemos que las ventas nominales de la ANTAD en septiembre en tiendas iguales subieron 4.7% anual, mientras en tiendas totales aumentaron 7.9%. También la producción automotriz se incrementó en septiembre, incentivada por las exportaciones que crecieron 15% anual. Entonces tenemos una serie de elementos adicionales que no muestran una afectación significativa al PIB durante el mes de septiembre. Por otro lado, sí tenemos una incertidumbre que suma a todos estos factores, y esta es derivada de la renegociación del Telecán. Si bien el consumo privado continúa fuerte, se observa un potencial desaceleración en la inversión privada que podría incidir negativamente en que el consumo continúe observando una tendencia creciente. Dada la combinación de todos los factores que se mencionaron anteriormente, la encuesta que levanta el Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF está pronosticando una mediana del PIB para 2017 que fue revisada ligeramente a la baja de 2.15 a 2.10%, que está muy cercana al consenso de otras encuestas relevantes de perspectivas económicas. Para el próximo año, las expectativas continúan situando la tasa de crecimiento del PIB en 2.4%. Respecto a la inflación, también derivado de esta encuesta, la mediana de las proyecciones de inflación anual para el año se ubica actualmente en 6.3%, habiéndose incrementado 10 puntos base con respecto a la encuesta de septiembre. Este pronóstico asume que el pico de inflación se tocó en agosto en 6.66% y que ahora la inflación tomará una tendencia descendente hacia el 3.8% para finales de 2018, reflejando que la inflación anual dejará de mantener el fuerte incremento de los precios de las gasolinas que se llevó a cabo a inicios de este año. Adicionalmente, el Comité Nacional de Estudios Económicos estima que la Junta de Gobierno del Banco de México dejará la tasa de referencia sin cambio este año y el que sigue en 7%. En este entorno, el riesgo más crítico del momento es la incertidumbre que continúa generando la renegociación del Tratado de Libre Comercio,
ante las exigencias que plantea la delegación estadounidense. Entre otras cosas, continúa insistiendo en reducir el déficit comercial bilateral, quiere que se incluya un mínimo del 50% del contenido estadounidense en la producción de automóviles y una cláusula para la terminación automática del tratado cada 5 años a menos de que se tenga una renegociación previa. Como se ha observado, la cuarta ronda de renegociaciones del tratado ha enfrentado una postura más inflexible por parte de Estados Unidos, lo cual no propicia cerrar acuerdos y ha alimentado la expectativa de que alguien se levante de la mesa de negociación. Para el IMEF es un hecho que aún con una ruptura del tratado se mantendrá el intenso intercambio comercial que actualmente existe en la región. Sin embargo, en este escenario también reconocemos que habría un impacto de reducción de empleo, inversión y diversidad de acceso a bienes de consumo a precios menores. Confiamos en que la capacidad de los equipos de negociación, particularmente de México y Canadá, así como la racionalidad de los empresarios y legisladores estadounidenses y el empuje que den, lleve las negociaciones a buen puerto. En otro tema, también en el IMEF, seguimos muy al pendiente de la discusión del paquete presupuestal para 2017 por parte del Congreso. Reconocemos como positivo el ajuste para alcanzar un superávit primario en 2017. No obstante, reiteramos que son los recortes en gasto programable los que generan la caída del gasto total. Dicho ajuste tiene efectos que limitan el crecimiento, dado que los recortes al gasto de inversión son severos, lo cual no ocurre en la misma medida con el gasto corriente. Debemos recordar que usualmente la inversión pública se caracteriza por efectuar proyectos con elevada rentabilidad social y son en gran medida complementarios de la inversión privada. En este sentido, retomamos nuestro exhorto a implementar desde el Gobierno federal un serio programa de austeridad del gasto que contemple la disminución de dependencias, programas superfluos y gasto corriente que permeen los 3 niveles de gobierno, acompañado todo esto de un frontal combate a la corrupción y su impunidad. Por último, me gustaría agregar que con referencia a la sucesión del gobernador del Banco de México y a los posibles movimientos que esto pudiera generar al interior de la administración pública, el IMEF destaca la relevancia de preservar la autonomía institucional del Banco Central, así como la institucionalidad del Senado en esos nombramientos y ratificaciones. El nuevo líder del Banco de México que reemplace al doctor Agustín Carstens debe contar con las credenciales académicas, la experiencia, de manera muy relevante la independencia y el reconocimiento de los inversionistas para poder desempeñar cabalmente su cargo. El IMEF combina al Ejecutivo a enviar a la brevedad su propuesta para miembro de la Junta de Gobierno de Banxico, considerando que el doctor Carstens deja su posición el 30 de noviembre. Hasta aquí la información que está vertida en el boletín y estamos a sus órdenes para preguntas y respuestas. Tenemos a Elizabeth Albarrán, del Economista. Hola, yo quisiera preguntar sobre qué es lo que entonces va a detonar el crecimiento en el país. Digo, ahorita la redujeron por la incertidumbre que hay tanto del Telecan y por otros factores, pero entonces, ¿qué es lo que va a hacer que México se crezca? Si también ven que la inversión física va a tener un impacto sobre el dinamismo del consumo, ¿qué están viendo para ver que la economía siga creciendo? También me llama la atención que se incrementaron el nivel de inflación. Esto contrasta con la cifra que trae el paquete económico de cerrar con 5.7, me parece. ¿Qué justifica que la inflación vaya a estar más alta y para el próximo año la traen también en 3.8? Nada más. No es cierto, también los recortes que se han hecho en la inversión física, también cómo están influyendo sobre el próximo año, que pues todavía hay mucha incertidumbre por las renegociaciones del Telecan y porque es un año electoral, ¿no? ¿Cómo va a seguir afectándose este año la inversión física? Bueno, te diría que la receta para detonar el crecimiento es una receta que conocemos, si no de siempre, desde hace mucho tiempo. El tema de tener una inversión en infraestructura planeada para el largo plazo, y hablando de infraestructura nos referimos tanto a la capacitación del capital humano como a la tecnología para que se vuelva más productivo y competitivo,
infraestructura logística que mejore nuestras carreteras, nuestras vías de comunicación y infraestructura de servicios como es el tema para educación, para salud. Todo ello es básico para crecer en el largo plazo. La limitación que estamos teniendo ahora es que hay retos que se han calificado como más prioritarios, que tienen que ver con continuar la consolidación fiscal, con lograr una disminución del nivel de deuda que tenemos y todo eso, la parte que pudiera ser criticable, digamos, es que ha sido a costa de esta inversión que es la única que nos puede ayudar a crecer en el largo plazo. Me permito ligar esto a la tercera pregunta en el sentido de la incertidumbre que nos trae el Telecán y a la demanda de la delegación estadounidense de incluir una cláusula de renovación cada 5 años, o más bien de cancelación cada 5 años en caso de que no se acuerde la renegociación del tratado, que esto añade una incertidumbre adicional a los capitales que están encontrando atractivo invertir en México a raíz del marco que representa el Tratado de Libre Comercio. Como ustedes saben, las principales inversiones que tenemos en este momento tienen que ver con empresas que están en el ramo de manufactura, que vienen sumando a las cadenas de valor a nivel regional, y estas inversiones no son inversiones de 5 años o de plazos menores, son inversiones a 10, 15, 20 años, por lo que cualquier ajuste en ese sentido pues inmediatamente genera una incertidumbre adicional que puede hacer o que las inversiones se retiren o que no lleguen, o bien que exijan rendimientos adicionales por estar aquí a raíz del riesgo adicional que se perciba, y que en su caso puede hacer que vayan a otras latitudes donde pudieran encontrar mejores rendimientos en función del riesgo esperado. ¿Qué podemos hacer? Tenemos un reto no solo en el sentido de la inversión que hace el gobierno, sino también de la inversión que hacemos los privados. ¿Por qué? La suma de las dos inversiones creo que está muy cercano al 20% del PIB, que está prácticamente a la mitad, por ejemplo, o inclusive más diferenciada de la que hacen en China, la suma de inversiones tanto públicas como privadas. Entonces también desde el sector privado tenemos un reto de continuar invirtiendo y hacerlo también pensando en el largo plazo, no en el corto plazo. Tenemos que buscar los mecanismos para que los capitales mexicanos se queden en México. Sabemos que de la inversión general que se tiene, o de la inversión global, la inversión más significativa viene de inversionistas mexicanos. O sea, del total de inversión, una cuarta parte es de inversionistas extranjeros, las 3/4 partes adicionales son de inversionistas mexicanos. Entonces tenemos que seguir trabajando en incentivos para dejar la inversión de mexicanos en México. ¿Esto qué implica? Pues hacer ajustes al marco fiscal, por ejemplo, que ya hemos hablado en diversas ocasiones sobre ese tema, como en algunos aspectos para el inversionista mexicano es más caro invertir en México que para el inversionista extranjero. Entonces tenemos ahí todavía mucho que trabajar. Y ¿qué más? Recortes de la inversión física. Y bueno, creo que en ese sentido lo tendríamos que estar viendo todos en el mediano y en el largo plazo. Definitivamente las soluciones de corto plazo pueden dar una imagen más atractiva de nuestro país. No vamos a quitar el mérito de cómo el manejo macroeconómico ha logrado que la calificación crediticia de México siga mejorando, pero de alguna forma tenemos que balancear esto pensando que no debemos sacrificar nuestro crecimiento en el largo plazo y buscar mecanismos para aprovechar los recursos que se están generando y encauzarlos de mejor manera. En lo de inflación nada más. Sí, no sé, a ver si quieres ampliar. Gracias, Diana. Bueno, mira, de las preguntas en el tema de inflación, sí, subimos un poquito el estimado de inflación en la encuesta. La verdad es que al principio del año, cuando se pensaba por ejemplo en 5.7, que es lo que trae el presupuesto para este año, lo que se había contemplado es el incremento del precio de la gasolina y la fuerte depreciación del peso a finales del año pasado y principios de este. Después de ahí realmente no se estimó que hubiera otro choque, y sí han habido particularmente dos choques importantes en la inflación. Uno es el gas LP, ¿no? También recordemos que este año no nada más se liberalizó la gasolina, o bueno, vamos en transición a liberalizar, sino se liberalizó el gas LP, y eso no se hizo con ninguna transición.
Entonces eso ha provocado un incremento de precios bien importante. Y segundo, un choque en los precios de los agropecuarios, particularmente en el jitomate, donde hemos visto pues, subidas y como que se ha apartado del ciclo normal. Ahora, lo bueno es que todos estos choques que estoy comentando pues, no son choques de la demanda, ¿no? Sino son choques de oferta en donde una vez que ocurren, normalmente no vuelven a ocurrir, y esto lo que provoca es que realmente la inflación, como ya comentó Adriana, haya tocado probablemente el pico en agosto, el 6.66, termine el año alrededor de 6.3, 6.4, y que justo todo el escalón enorme que se hizo en enero con el incremento de precio de la gasolina tan significativo por este año, ese lo vamos a ver en la inflación anual caerse fuertemente en enero, del 6.3, 6.4 que termina la inflación este año, hacia un 5%. Y de ahí, pues, ir tomando esa tendencia para terminar el año alrededor de 3.8, que es lo que traemos en la encuesta, ¿no? Entonces, todo esto es en ausencia de choques adicionales. Estamos hablando de un comportamiento de la inflación, digamos, entre comillas, normal, reflejando que pues, ya se termina el efecto del gasolinazo, etc. Ahora, nada más para complementar ya lo que dijo Adriana en dos temas muy rápidos. Uno es el tema de qué hacer para que México crezca. Sin duda la infraestructura ese es uno de los caminos más importantes. Y como también comentó Adriana, desafortunadamente, pues no, cada vez que hay un recorte del gasto público, de consolidación fiscal, que lo tomamos con beneplácito porque se cumple con la disciplina fiscal, el problema es que ese recorte se hace en esta inversión pública. Y otro tema bien importante es el fortalecimiento del Estado de Derecho. Ese es más de largo plazo, ¿no? La pregunta es un poquito más de corto plazo, pero esa es la que realmente puede detonar el crecimiento a largo plazo, la que puede detonar que haya mucho más, que la innovación de tantos mexicanos creativos se pueda transformar en empresas, en pymes, en empresas grandes, y que realmente empiece una revolución, ¿no? No es el único punto, tienen que ser las dos, y tiene que ser acompañado de una buena regulación. En Europa el Estado de Derecho está bastante fortalecido, ¿no? Y inclusive hay crédito en muchas cosas, y tampoco ellos han podido desarrollar empresas digitales. O sea, todas las empresas más grandes, Facebook, Netflix, Google, todas son de Estados Unidos, ¿no? En Europa, ¿cuál empresa digital que esté revolucionando al mundo existe? Solamente Spotify, y por ahí se me pierde alguna otra, pero no es tan importante. Entonces, si queremos en México hacer eso, creo que tenemos la gente, en muchos lados tenemos la capacidad, el talento, lo que hace falta es fortalecimiento de Estado de Derecho, infraestructura, y que venga acompañado con buena regulación. Y el último, en el tema del control del comercio, sí que también comentaste, yo sí quería agregar que la verdad, yo creo que México va a hacer todo lo posible, nuestra delegación que está muy bien preparada además, para que no haya una ruptura. Pero no vamos a aceptar las cláusulas que nos impongan, que no vienen al caso. Esa cláusula que comentaba Adriana, de terminación cada 5 años, pues va en contra de lo que es un tratado, de la naturaleza de un tratado, que es brindar certidumbre, o reducir déficits, que también va en contra de un tratado de libre comercio. O sea, son unas propuestas totalmente, se les llama bizarras para no ponerle un adjetivo más feo, ¿no? Pero realmente van totalmente en contra de lo que realmente es el espíritu del libre comercio, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahora, ¿qué pasa si ya en último momento Estados Unidos se sale? Porque yo no creo que nos levantemos de la mesa de negociación, ni la delegación de Canadá ni de México. Podemos decir, no nos gusta esto, pero vamos a seguir negociando. Eso es muy diferente a levantarse de la mesa de negociación. Pues, en caso de que saliera Estados Unidos, que creo que sería, pues, la probabilidad, desafortunadamente, aunque es baja, sí se ha ido incrementando en las últimas semanas. Pues la verdad es que para nosotros no pensamos que sea catastrófico. Números que ha dicho el público de la Secretaría de Economía, creo que son bien relevantes. Es uno, las empresas hoy por hoy pueden exportar bienes de México a Estados Unidos o Canadá utilizando dos ventanas: la ventana del Telecán sin pagar arancel, o la ventana de la OMC pagando un arancel relativamente bajo, que depende de cómo lo calculemos en promedio. Si el promedio ponderado no anda alrededor del 3.5%. Entonces realmente muchas empresas, cuando por ejemplo no pueden llegar al contenido regional, por ejemplo en el caso de los coches, de 62.5%, es una empresa alemana que tiene que de repente, por alguna razón logística, importar más autopartes de Europa, pues entonces a lo mejor no llega al 62,5%, llega al 55%, ¿y qué hace? No deja de exportar, la manda por la ventana OMC y paga el arancel. Entonces no es catastrófico, ya hoy por hoy, cerca del 42% de los bienes que exporta México a Estados Unidos lo hace por la ventana de la OMC. Entonces no sería catastrófico, es simplemente, bueno, pues que
para la certidumbre que da tener esa como certificación institucional con Estados Unidos y Canadá es importante, y por eso también es importante que si se llegara a salir Estados Unidos, México permanezca con el TLC con Canadá, pues seguiría siendo, bueno, pues seguimos teniendo esa certificación y podemos seguir teniendo relación comercial con Estados Unidos. Entonces, realmente no pensamos que sea de ninguna manera catastrófico, pero pues es mejor siempre ir por la vía de negociadora, utilizar los canales diplomáticos, etcétera. Y yo creo que ese es un tema bien importante de esta renegociación tratado de comercio, y donde es normal, al principio de las primeras 3 rondas, se tocaron temas, pues, muy, digamos, donde había mucho terreno en común. Entonces era fácil sacar adelante las negociaciones. De los 22 capítulos originales, el nuevo tratado probablemente llegue a tener 28 capítulos. De esos 22 capítulos, 7 capítulos ya estaban, pues, digamos, planchados, como decimos en México, ¿no? Bien, muy bien definidos, etc. Entonces ya llegamos al punto donde ya empieza el terreno rocoso, donde empiezan ya los temas donde no se está de acuerdo del todo. Y pues es normal que se llegue a este tipo de impasse en las negociaciones. Pasó en el TPP, hasta que el TPP no se necesitaba un seguimiento tan cercano, pero también llegó un momento donde hubo un impasse en las negociaciones y poco a poco se empiezan a desatorar, y así es como funciona este tipo de negociaciones, en donde obviamente teniendo un presidente como el de Estados Unidos pues, se vuelve mucho más impredecible y más complicado.